Cuando el empático encuentra su esencia en silencio, surge un poder sagrado y sobrenatural. La capilla, antigua y venerable, parecía un refugio entre las sombras de la montaña. Las velas, como pequeños astros en la oscuridad, iluminaban el rostro de Juan, un joven de 22 años que había aprendido desde pequeño a escuchar el clamor del sufrimiento ajeno. En ese rincón sagrado, su corazón latía con fervor, cada latido una oración al cielo. La religión, en su pueblo, era más que fe, era vida, y la pesada carga que sentía sobre sus hombros lo empujaba a buscar respuestas que parecían escapar de su entendimiento. Señor, ayúdame, susurraba, como si el universo entero colaborara en la melodía de su desesperación. Aquella noche, el aire estaba cargado de una energía palpable. La epidemia que golpeaba a su comunidad sembraba desconfianza y miedo. Juan se arrodilló, cerrando los ojos, y en un profundo silencio sintió como la presencia divina comenzaba a envolverlo. Era un calor suave, casi como un abrazo de Dios que lo ungía con la certeza de que su oración no caería en el vacío. Este es mi tiempo, pensó, aunque el eco de las dudas y el deseo de su familia por verlo con un trabajo seguro lo atormentaban. De repente, un destello de luz surcó la oscuridad de la capilla. Juan, con los ojos aún cerrados, sintió como el aire a su alrededor se volvía denso y electrizante. Fe, solo fe, y seré un faro, resonó en su mente, como un eco que nunca se detendría. Se concentró, y su voz se volvió un torrente. Señor, intercedo por mis hermanos. Sana nuestras heridas, levanta nuestros espíritus. En ese momento justo, una voz suave, casi como un susurro celestial, le habló al alma: tu fe será recompensada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noche avanzaba, y en medio de su fervorosa oración, el eco de su voz parecía resonar en las paredes de piedra, buscando un lugar en el cielo. Los murmullos de la congregación crecían a su alrededor, corazones latiendo como uno solo. Cuando, de repente, una figura se alzó entre la multitud, la madre de su amigo, con el rostro demacrado por la enfermedad. Todos contuvieron la respiración. Juan, sintiendo una energía sobrenatural, elevó su oración con una pasión nunca antes experimentada. Dios, no permitas que el dolor venza el amor. Y en ese instante, como si el cielo hubiera abierto sus puertas, la mujer se dejó caer de rodillas, pero no por el peso de la enfermedad, sino por la luz de la esperanza. Las lágrimas brotaron de sus ojos, y el murmuro de asombro se extendió por la capilla. Un milagro. El poder divino había tocado su vida. La fe de Juan había comenzado un cambio en la comunidad que comenzaba a despertar de su letargo. Mientras los rumores de esta manifestación se esparcían, el corazón de Juan se llenaba de dudas. Su familia, atónita, se preguntaba: ¿deberían seguir temiendo su camino espiritual o confiar en el mensaje de esperanza? Juan, en su devoción, se sentía más cerca de su misión, pero una sombra de incertidumbre empezaba a enraizarse en su corazón. ¿Cómo seguir adelante cuando la carga parecía solo crecer? Este primer milagro apenas era el comienzo, y la verdadera prueba de fe estaba aún por llegar. La capilla reverberaba con el murmullo asombrado de los presentes. Todos sentían que algo especial había sucedido, una chispa divina que los unía de una manera nueva. Pero Juan, en medio de esa atmósfera electrizante, no podía dejar de sentir una oleada de incertidumbre. La luz que tocó a la madre de su amigo había encendido esperanzas, pero también traía consigo una carga de expectativas que lo hacía temeroso. Las llamas de las velas danzaban, como si compartieran sus pensamientos, y la voz del sacerdote resonó en sus oídos. Dios está aquí, hermanos. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Cómo podría él, un simple joven, ser un vehículo del poder divino? El pensamiento lo atormentaba. A su alrededor, la comunidad comenzaba a susurrar sobre Juan, sobre su fe, sobre el milagro que había presenciado.
Sin embargo, mientras todos celebraban, él se sentía más perdido que nunca. Al concluir la oración, Juan se acercó a la mujer, viéndola recuperar su aliento. Sus ojos brillaban con una luz renovada. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz temblando de emoción. Como si las cadenas de la tristeza se hubieran roto, respondió ella, y antes de que pudiera decir más, abrazó a Juan con fuerza. En ese abrazo, él sintió la esencia misma del amor y la gratitud. Era un momento que resonaría por siempre en su alma, pero la responsabilidad que le acompañaba lo abrumaba. Mientras la gente empezaba a salir de la capilla, la familia de Juan lo rodeó. Su madre, con lágrimas en los ojos, preguntó: «Hijo, ¿qué hiciste? Siempre dijiste que te sentías llamado, pero esto es más de lo que esperábamos». La preocupación se reflejaba en su rostro, y eso le estremecía el corazón. ¿Acaso estaba listo para esto? ¿Había realmente escuchado a Dios, o había sido solo su deseo de ayudar lo que guió sus acciones? Su padre, con voz grave y reflexiva, dijo: «Juan, tu fe es un faro. Pero recuerda que con gran poder viene una gran responsabilidad». Eran palabras que flotaban en el aire, y Juan las sentía pesadas sobre sus hombros. ¿Cómo podría ser el faro que tanto anhelaba? Las sombras de la duda se cernían sobre su corazón, la noche se deslizaba con una suavidad inquietante, pero en medio de esta introspección, Juan sintió un llamado profundo en su ser. Era como si una fuerza lo empujara hacia adelante, invitándolo a dar un paso valiente. «Señor, si realmente deseas que siga este camino, dame una señal», murmuró al cielo estrellado. De repente, un viento fresco entró por la puerta de la capilla, llevando consigo una melodía ligera, casi como un susurro del alma de la tierra. Las velas temblaron, y en ese instante, olvidó sus dudas. La fe brotó en él como un manantial que nunca se detendría. «Quizás no soy perfecto, pero estoy aquí, listo para ser tu instrumento», se dijo, abrazando el momento. Con un renovado sentido de propósito, Juan tomó la mano de su madre y la de su padre. «Vamos, hay mucho por hacer», decretó, y a medida que se alejaban del refugio sagrado, la comunidad parecía unirse, cada persona un hilo en una gran red tejida por el amor divino. Pero en su corazón seguía latiendo la inquietud. La epidemia no había desaparecido, y los desafíos que se acercaban eran tan reales como la fe que ahora lo sostenía. ¿Sería suficiente su fe para afrontar todo lo que estaba por venir? La noche había traído maravillas, pero también un nuevo amanecer lleno de incertidumbre. Mientras la caravana de fieles se movía lentamente por el camino, un eco resonó en su mente: «Esta es solo la primera página de una historia que apenas comienza». Su corazón se aceleró ante la posibilidad de los desafíos y bendiciones por venir. ¿Qué revelaciones aguardaban? El camino se disipaba ante ellos, pero la luz de la esperanza brillaba más intensamente que nunca. ¿Estaba realmente preparado para ello? La mañana siguiente se alzó con un resplandor suave y dorado. Juan se despertó antes del alba, el eco de la noche anterior aún vibrando en su pecho. El aroma del café recién hecho y el canto de los pájaros apenas penetraban su modesta habitación. La mezcla de esos sonidos, junto a la intención de su corazón, le recordaba que la jornada que se avecinaba no sería fácil, pero sí transformadora. Se dirigió hacia la pequeña cocina, donde su madre, ya despierta, lo esperaba con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Buenos días, hijo. Estuve pensando en lo que pasó ayer», dijo ella, mientras servía el café. «¿Cómo te sientes ahora?». Juan tomó un sorbo y miró a su madre a los ojos. Como si estuviera preparado para algo grande, pero asustado a la vez. «No sé qué se supone que debo hacer», admitió con sinceridad. La preocupación de su madre se reflejaba en el suave fruncir de su ceño, pero a pesar de eso, había un destello de orgullo en sus ojos. Mientras compartían el desayuno, las palabras del sacerdote resonaban en la mente de Juan: «Dios está aquí». Era un llamado constante, una invitación a sumergirse en la fe. Tenía que ser un faro, pero temía ser solo una sombra. Cuando el sol ascendía un poco más en el cielo, Juan sintió que era hora de salir. Caminó tranquilamente hacia la capilla, donde su comunidad se reuniría nuevamente. A medida que se acercaba, sintió que el viento fresco jugaba con su cabello, y la paz comenzaba a reemplazar su inquietud.
Su corazón latía con un nuevo propósito. Al llegar, vio a algunos de los amigos del pueblo conversando en la plaza. Se sentía como un imán, atraído hacia las risas y las historias que fluían entre ellos, pero al mismo tiempo, había una voz que insistía en que su misión era más profunda. Se acercó poco a poco, y una vez en medio de ellos, escuchó sus palabras diarias sobre la vida, las luchas y los sueños. Una joven le habló de cómo su familia había sufrido, de la tristeza que sentía al verlos desgastarse por la incertidumbre. Juan se sintió conmovido. Fue en ese instante que la fe que había brotado en su corazón comenzó a manifestarse de una manera diferente. Él no solo quería ser un faro, quería ofrecer luz. Con cada palabra que salía de su boca, sentía que la esencia misma de su espíritu se unía al dolor ajeno. Quizás hay algo que podemos hacer juntos, les propuso. El silencio siguió a sus palabras mientras los demás intercambiaban miradas, un murmullo de curiosidad comenzaba a florecer. Podríamos organizar una reunión, unirnos como comunidad y compartir nuestras cargas, orar juntos por fortaleza, sugirió con valentía. Poco a poco, los rostros se iluminaron con esperanza. Había un poder en el aire, un vínculo que comenzaba a formarse. Juan sentía que el propósito de su vida se acoplaba a las necesidades de su gente como piezas de un gran rompecabezas. La luz de Dios comenzaba a brillar entre ellos. Esa tarde, mientras se preparaban para la reunión, Juan se dio cuenta de algo fundamental: el poder sagrado no solo se trataba de milagros individuales, sino de la fuerza colectiva que emergía cuando la comunidad se unía. Eran los momentos de silencio compartido, de risas y lágrimas, los que abrían puertas a lo divino. Sin embargo, en el fondo de su alma, una nueva inquietud crecía. ¿Sería el verdadero camino de Dios el que él había comenzado a trazar? Los ecos de su propio llamado espiritual reverberaban, pero había más por descubrir. ¿Qué desafíos nuevos presentaría la jornada colectiva por delante, y cómo influiría eso en su camino? Una brisa suave sopló nuevamente, trayendo consigo el aroma de nuevas posibilidades. La luz del atardecer comenzaba a caer y Juan supo que estaba a punto de cruzar un umbral. La comunidad estaba lista para unirse, pero él también debía enfrentar las sombras de su propia incertidumbre. ¿Cuál sería la siguiente revelación que Dios tenía preparada para él? La respuesta aguardaba al otro lado de la puerta. Juan respiró profundamente mientras se preparaba para el encuentro. El aire estaba cargado de una mezcla de expectativa y nerviosismo. Cuando cruzó la puerta de la capilla, los rostros conocidos ya se habían reunido, sentados en un círculo, como si fueran estrellas en el cielo de una noche despejada, cada uno brillando con su propia luz. Se hizo un silencio suave al ver su llegada. Sus amigos lo saludaron con sonrisas que reflejaban el deseo de unirse en ese espacio sagrado. Juan tomó asiento en el centro del círculo, sintiendo que los ojos de todos estaban fijos en él, como si esperaran que él, el faro, dirigiera la velada. No obstante, en su corazón se libraba una batalla interna. Era un joven con dudas, inseguridades y toda la pasión de un nuevo camino espiritual. Pronto, la voz del anciano del pueblo rompió el silencio. La vida nos ha presentado muchas pruebas, dijo, su voz temblorosa pero segura, pero hoy estamos aquí para encontrar fuerza en nuestro dolor. Las palabras resonaron en el alma de Juan. Podía sentir la esencia del dolor y la esperanza que los rodeaba, como si fueran hilo dorado que unía cada corazón. Hoy no solo venimos a hablar, continuó el anciano. Venimos a escucharnos, a escucharlo a él. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La presencia de Dios se hacía palpable, como un suave murmullo en el viento. Uno a uno, los presentes comenzaron a abrirse. Una madre compartió su angustia por su hijo perdido, un joven habló de su lucha con el desempleo y una anciana recordó las lágrimas derramadas por aquellos a quienes había amado. Juan los escuchaba atentamente, sintiendo cómo las historias calaban en su corazón. Cada palabra dejada en el aire era un ladrillo en la construcción de un nuevo fundamento de comunidad. Juan se dio cuenta de que el miedo que llevaba en su interior se disipaba. A medida que escuchaba a sus hermanos y hermanas, se transformaba en un canal de empatía y amor. No estamos solos, les dijo a todos con una voz que temblaba de emoción. Hoy, juntos, vamos a elevar nuestras voces en oración. Al unísono, un murmullo de oraciones se elevó, las palabras flotaban, tocando el cielo y trayendo un toque de lo divino.
La atmósfera se llenó de un calor reconfortante, como si un abrazo celestial envolviera a la comunidad. Cada palabra dicha se unía a la esencia de lo sagrado. La fe que habían compartido comenzó a transformarse en un poder sobrenatural que palpaba en el aire. Fue entonces cuando una joven comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Se dejó llevar por la ola de emoción del momento. Las lágrimas de todos comenzaron a mezclarse, una manifestación de vulnerabilidad y fuerza. En ese círculo de seres imperfectos, el amor de Dios brillaba intensamente. Sin embargo, en medio de la belleza de este instante, Juan sintió un nuevo tirón en su corazón. Algo aún más grande se estaba gestando. La inquietud que había sentido anteriormente regresó, junto con la revelación de que su viaje apenas comenzaba. Aquel encuentro era solo un primer paso. ¿Y si hay más que debemos hacer juntos? Pensó para sí mismo. El eco de esas palabras resonaba en su mente. Había un misterio que esperaba ser revelado, una misión colectiva que trascendería sus luchas personales. El calor en la sala intensificaba, y una voz interior le decía que había un propósito no solo en el dolor, sino también en la intervención divina que aguardaba. Juan cerró los ojos, dejando que la voz de Dios hablara a su espíritu. El desafío se presentaba ante él, lleno de posibilidades. En su corazón latía la certeza de que el viaje de su fe estaba a punto de intensificarse. ¿Qué nuevas revelaciones surgirían de esta unión? ¿Cuál sería el siguiente paso hacia un futuro lleno de luz y transformación? La respuesta, como la brisa que había soplado, seguía en el aire, esperando ser atrapada. La velada avanzaba con una intensidad renovada. Juan sintió que el corazón de cada uno de los presentes latía al unísono, como un gran tambor que marcaba el ritmo del amor divino. Se miraron unos a otros y, en esos momentos, la conexión se hacía más profunda. Eran almas buscando respuestas, caminos hacia la sanación y la esperanza. Vamos a abrir nuestros corazones, sugirió el anciano, asintiendo con un brillo en sus ojos. Que cada uno de nosotros comparta un deseo, un anhelo que vibre en lo profundo de su ser. Las miradas se encontraron, y un aire de expectación creció en el círculo. La primera en hablar fue la madre que había mencionado su hijo. Deseo que encuentre su camino otra vez, que recupere esa chispa que tenía, dijo, con la voz entrecortada, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos y caían como perlas en el suelo. Juan sintió como el dolor de ella lo atravesaba, como si un hilo invisible lo uniera a cada una de sus palabras. Una joven tomó el aire en sus pulmones. Yo anhelo ser libre de mis miedos. Ser valiente y enfrentar lo que la vida tiene para mí, expresó en un susurro fuerte. Juan pudo sentir una ola de energía que circulaba, una transformación que danzaba en el aire, empujando los límites de sus corazones hacia una nueva realidad. Cada historia, un eco de amor y lucha, se tejía con los sueños que compartían. Juan sintió que su fe se intensificaba con cada confesión. La fuerza de la comunidad se manifestaba en sus corazones abiertos, como una antorcha iluminando la noche más oscura. La esencia de lo divino estaba, sin duda, presente. Al llegar su turno, Juan, con una voz suave pero firme, se atrevió a compartir. Mi anhelo es encontrar claridad en esta nueva dirección. Sentir que, a pesar de mis dudas, puedo ser una luz para los demás. Su confesión resonó en el interior del círculo, creando un espacio sagrado donde el amor y la vulnerabilidad eran bienvenidos. Mientras cada oración se elevaba como un susurro al cielo, algo nuevo comenzó a formarse en el ambiente. Eran como ondas en un lago tranquilo, expandiéndose y tocando cada rincón de la capilla. De repente, un silencio profundo se instauró, convirtiéndose en un momento de recogimiento. Fue entonces que se sintió una brisa inesperada. Una suave corriente atravesó el lugar, como si el mismo espíritu estuviera paseando entre ellos. Juan abrió los ojos y miró a su alrededor. Los amigos estaban allí, pero también había algo más, una luz suave, casi palpital en el aire, que llenaba el espacio, iluminando cada rincón con un brillo dorado. Parece que ha comenzado algo poderoso, pensó mientras el murmullo volvía a agitarse con susurros de asombro y reverencia. La presencia de Dios se hacía tangible, envolviendo a todos en un abrazo cálido que traía paz y consuelo. Entonces, el anciano levantó sus manos.
Hermanos y hermanas, en este instante siento que el poder de transformación está entre nosotros. ¿Qué pasos debemos dar ahora con esta nueva luz que ha llegado? La pregunta flotó en el aire cargada de significado. Juan sintió como su corazón se aceleraba, como si una respuesta estuviera a punto de ser revelada. ¿Era este el momento de descubrir esa misión colectiva que tanto había anhelado? La inquietud en su pecho era ahora junto con una anticipación electrizante. Con cada latido, una fuerza mayor parecía estar reclamando su atención, llamándolo a un camino aún desconocido. Comenzó a vislumbrar un nuevo horizonte que se abría ante ellos, pero solo el silencio se escuchaba, dejándolo con más preguntas que respuestas. ¿Qué camino tomarían juntos? ¿Cómo se manifestaría esta luz que ahora los abrazaba? La incertidumbre danzaba entre ellos, pero también la esperanza. El futuro estaba en juego, y Juan sabía que lo más interesante apenas comenzaba. La atmósfera en la capilla vibraba con una electricidad divina que nadie podía ignorar. Las miradas se mantenían fijas, absorbidas por la luz que parecía emanar del centro del círculo. El anciano, con su presencia serena, dio un paso adelante, como si fuera el conductor de una orquesta espiritual. Escuchemos el silencio, sugirió, y dejemos que nos guíe. Ese silencio era abrumador. Juan sintió que el tiempo se detenía. Era un momento lleno de potencial, un instante en el que el mundo exterior se desdibujaba. Las sombras de sus preocupaciones y temores se desvanecían con cada respiración que tomaban juntos. Dejó que su corazón latiera al ritmo del silencio, pensando en los anhelos compartidos momentos atrás, como si fuera un eco de su propio corazón. De repente, una voz se alzó. Era la madre que había compartido su deseo. ¿Y si en nuestra vulnerabilidad encontramos la fortaleza? Pronunció, con una convicción que resonaba en sus propias dudas. Sus palabras eran como agua fresca en un desierto de incertidumbres, llenando a todos de esperanza. Juan sentía como una chispa de revelación comenzaba a encenderse en su interior. ¿Eso es? Se preguntó, ¿es en la aceptación del dolor donde realmente emerge nuestra fuerza? La idea se asentó en su mente y, a medida que la madre hablaba, Juan sintió surgir en él una claridad que nunca había imaginado. La joven que había anhelado ser libre de sus miedos se unió al canto de las almas liberadas. Quizás somos más fuertes cuando nos permitimos ser frágiles, dijo con una voz entrecortada, revelando su vulnerabilidad como un estandarte de fortaleza. Las miradas se cruzaron nuevamente, y Juan pudo sentir que cada uno de ellos, en su propia lucha, estaba tejiendo un manto de valentía que cubría a todos. El anciano asintió, como si cada palabra que surgía del corazón del grupo fuera un ladrillo en un templo de sanación. Así que, ¿qué tal si nos abrazamos en el dolor? ¿Y si en lugar de temer, permitimos que nuestros desafíos nos unan? Las murmullos de acuerdo comenzaron a florecer entre los presentes, como flores brotando en primavera. Juan se sintió abrumado por una oleada de amor. Si aquí estamos todos juntos, reflexionó, sintiendo como una fuerza cada vez más poderosa se acumulaba en el centro. Si abrazamos y compartimos nuestras vulnerabilidades, seremos un faro para quienes se encuentran perdidos en sus oscuridades. La luz en la capilla comenzó a brillar más intensamente, reafirmando la conexión que se estaba formando. Una profunda paz se instaló en el ambiente, y era como si el mismo cielo estuviera sonriendo sobre ellos. Era un momento de realización colectiva, donde la debilidad se transformó en poder. En ese instante de revelación, Juan se dio cuenta de que la verdadera misión espiritual que buscaba no se trataba solo de claridad personal, sino de ser un instrumento de amor para otros. Dios nos llama no solo a sentir, sino a actuar. Como seremos luz, murmuró, ya no solo con curiosidad, sino con un sentido renovado de urgencia. Las caras de cada uno en el círculo reflejaban la misma convicción. La pregunta del anciano resurgió en sus mentes, resonando más fuerte que nunca. Ahora que hemos sentido la luz, ¿qué pasos vamos a dar juntos hacia el mundo afuera? Una inquietud se instaló entre ellos, pero otra vez, esta vez, era de anticipación. Se sentían listos para salir y compartir ese poder sagrado que habían descubierto colectivamente. Juan sintió que se levantaba dentro de él un nuevo coraje, un llamado a la acción. La velada no había terminado, pero ahora había un propósito claro: transformar su experiencia de sanación en un regalo para el mundo. Y mientras ese propósito comenzaba a tomar forma, una pregunta surgió en su corazón:
¿Qué puentes construirán juntos para dar testimonio del cambio que hemos experimentado? Mientras el eco de esa pregunta se desvanecía, Juan se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La capilla seguía impregnada de un aire de expectación, como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Juan, lleno de fervor, miraba a sus compañeros. Cada rostro reflejaba el brillo de la luz interna que habita en cada uno, una luz que ahora buscaba su camino hacia el exterior. La energía que habían compartido no se desvaneció. Por el contrario, creció, pulsando como el latido de un corazón colectivo. «Vamos a hacerlo», exclamó la joven liberada de sus miedos, deshaciendo el silencio con su ansiedad vivaz. «Debemos ir a donde hay más dolor, a donde la gente necesita escuchar nuestras historias». Sus palabras atronaron, resonando en el aire sagrado que los rodeaba. Juan se sintió inflamado de una pasión renovada. Sí, llevar la luz, pensó mientras su corazón se expandía. El anciano, notando la chispa en el aire, levantó su mano con una calma serena que rápidamente capturó la atención de todos. Es hermoso lo que sienten. Pero antes de actuar, necesitamos una dirección. ¿Qué es lo que va a guiar nuestro camino? El silencio flotó de nuevo en la sala, pero esta vez era diferente. No era vacío, estaba cargado de preguntas, de ideas crujientes como ramas secas listas para ser encendidas. Uno a uno, comenzaron a compartir sus historias, su dolor, su esperanza. Una mujer mayor, con ojos que hablaban de una vida de sufrimiento, levantó su mano. «Perdí a mi hijo», dijo con voz quebrantada. «La soledad me consumió, pero el amor que siento por él todavía tiene fuerza». «Lo entendemos», contestó Juan, sintiendo que las lágrimas comenzaban a arder en sus ojos. «Dediquémonos a escuchar esas historias. Al escuchar, podremos sanar juntos». Mientras las palabras discutían el aire, incluidos sus propios miedos, Juan volvió a compartir su propio dolor, revelando sus batallas internas y su búsqueda de propósito. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad caía como un rocío sobre cada corazón presente. La conexión se profundizaba, cada historia resonaba como notas en una melodía divina. Los murmullos de ánimo comenzaron a elevarse en volumen. «Hagámoslo a través del arte», dijo otra voz. «Podemos pintar murales, hacer obras de teatro, llevar la luz a donde hay oscuridad. Mostrar que en cada lágrima hay una historia, y en cada historia, la esperanza». Las ideas florecían como flores silvestres tras la lluvia. Sentían la influencia del espíritu guiándolos hacia nuevas formas de ser luz en un mundo a veces sombrío. Juan, con el corazón palpitante, supo que esa visión era el puente que necesitaban construir. «Podemos hacer un festival en el parque de la ciudad», sugirió la joven que había hablado anteriormente. «Invitemos a la gente a unirse. Mostremos que la vulnerabilidad nos hace humanos y fuertes. Que ese espacio sea un refugio para las almas perdidas». La propuesta llenó a todos con una certeza iluminadora. El anciano asintió, sonriendo. Así se forma un camino, cuando la historia de un corazón se encuentra con el del otro. Era el inicio, un compromiso de elevar aquellas voces ahogadas, de tocar vidas a través del arte y la conexión humana. «Pero hay algo más que debemos considerar», interrumpió de repente el anciano, su mirada profunda y sabia. «¿Están listos para lo que esto puede implicar? A medida que avancen, los desafíos aumentarán. La luz atrae sombras». Juan sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Se dio cuenta de que la luz que habían encontrado también implicaba un costo. ¿Serían capaces de seguir adelante a pesar de las dificultades que podrían enfrentar? La sala se llenó de murmullos inquietos de aceptación y duda. «Lo haremos», respondieron unos a otros como eco. La capilla parecía adquirir una nueva dimensión de fuerza. Había una enorme promesa en el aire, pero también un camino que recorrer. Mientras se organizaban y comenzaban a trazar su plan, Juan se preguntó en silencio, ¿estamos realmente preparados para enfrentar y superar la oscuridad que se avecina? La respuesta todavía flotaba en la atmósfera, como un eco llamado a la acción, esperando ser revelada. Con esa incertidumbre, Juan miró hacia adelante y sintió que una nueva aventura comenzaba, una que requeriría no solo de luz, sino de un amor inquebrantable.
¿podrán mantener la fe ante la adversidad? El aire en la capilla se llenaba de un murmullo sólido, como un río que fluye con fuerza. Cada persona sentía que el tiempo se detenía, como si el universo mismo esperara su decisión. Juan, con la mirada fija en el anciano, sintió que la inquietud pasaba a un profundo anhelo. La voz del anciano resonó de nuevo: el sufrimiento nos conecta, pero también es una prueba de nuestro amor. Nunca olviden que cada paso hacia la luz puede atraer sombras que intenten desalentarlos. Las palabras del anciano golpearon el corazón de Juan. Con cada frase, su cuerpo se estremecía. Sí, la luz y la sombra, dos caras de la misma moneda, pensó. A medida que el grupo empezaba a calentar la idea del festival, los rostros de esperanza se mezclaban con las sombras del temor. ¿Quiénes serían los primeros en atreverse a compartir su historia? Una mujer joven, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se puso de pie. Yo soy un reflejo de esta lucha, comenzó, sus ojos brillando con sinceridad. He padecido mucho y he sentido la desesperación como una oleada que me arrastra. Pero descubrí que cuando hablo de mi verdad, encuentro la fuerza para seguir adelante. Las palabras de ella resonaron en el alma de cada uno, como una melodía conocida que todos llevaban dentro. Juan respiró hondo, sintiendo como el aire fresco del amor y la compasión se apoderaba del lugar. Quizás, al compartir nuestras historias, de alguna manera, sanamos, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Las ideas continuaron fluyendo. Se comenzó a hablar de organizar talleres, de realizar visitas a hospicios, de llevar la luz a los barrios olvidados. La energía en la sala no se podía ocultar. Era palpable, vibrante, repleta del deseo de transformar no solo sus vidas, sino también las de aquellos que eran tocados por el sufrimiento. Sin embargo, de repente, un sentimiento de preocupación envolvió a Juan. Miró a su alrededor y sintió que tanto entusiasmo podría convertirse en una carga si no eran cuidadosos. ¿Y qué de nosotros? ¿Cómo vamos a cuidar lo que hemos comenzado aquí? ¿Cómo nos alimentamos en medio de esta misión? Su voz resonó con un eco de responsabilidad. Una mujer, que llevaba el peso de años de dolor en su mirada, dijo: quizás necesitamos también un espacio donde podamos reunirnos a sanar, a reencontrarnos con nuestro ser. Su voz, cargada de dulzura, tocó el corazón de todos. Un lugar donde podamos ser vulnerables, donde nuestras sombras no nos asusten. Juan sintió que las palabras de ella eran como un bálsamo. Sí, necesitamos un refugio. Un lugar donde podamos estar en comunión con nosotros mismos y con Dios, afirmó. Finalmente, el anciano se puso de pie una vez más. La luz que llevamos nos motiva, pero debemos recordar que también nos llama a cuidar de nosotros mismos. Al nutrir nuestro espíritu, podremos iluminar a otros. Con la mirada firme, agregó, hagamos esto juntos, apoyándonos unos a otros. Crearemos talleres no solo para los demás, sino también para nosotros. Una serie de murmullos de ascenso llenó la sala. Su resolución se sentía como un puente que comenzaba a conectarlos entre sí y con el propósito divino que los guiaba. Era un compromiso no solo con la misión exterior, sino también con su crecimiento interno, su sanación personal. Mientras permanecían en ese ambiente cargado de luz, Juan sintió que algo profundo y poderoso se movía en su interior. Era como si la creación misma emergiera con un susurro divino. Un impulso que quedó flotando. Estamos a punto de descubrir no solo quiénes somos, sino también el impacto que podemos tener en el mundo. Mientras se organizaban los detalles del festival y cada uno empezaba a prepararse para el viaje que les esperaba, Juan sintió que una pregunta vital se hacía cada vez más fuerte en su corazón. ¿Estamos listos para no solo iluminar, sino también para abrazar la oscuridad que vendrá? La respuesta seguía siendo un misterio, a la espera de su momento. La capilla se había convertido en un refugio sagrado, un lugar donde las almas durmientes despertaban ante la promesa de transformación. Juan se sintió abrumado por el amor y la urgencia en el aire. La energía vibrante lo rodeaba, empujándolo hacia un deseo más profundo de hallar su propósito, el propósito que Dios había tejido con hilos de luz y sombra. En medio de esa atmósfera espiritual, el anciano comenzó a hablar de nuevo, su voz clara como el agua de un manantial. La sanación no es solo un regalo que ofrecemos, es también un viaje que debemos recorrer juntos.
En cada historia compartida, en cada lágrima derramada, hay una enseñanza, una huella que deja el amor en nuestros corazones. Juan sintió como cada palabra del anciano calaba hondo. Miró alrededor y vio rostros iluminados por un destello de esperanza, pero también notó miradas apagadas, cargadas de dudas y temor. Era evidente que no todos estaban listos para dar el paso, y eso le dio una punzada en el corazón. ¿Y si alguien no puede abrirse? ¿Y si nuestras historias dañan en vez de sanar? Una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era la joven que había compartido su lucha antes. Ella avanzó un paso, su voz temblando con un fuego interno. Es normal tener miedo, amigos. Pero el miedo se disipa cuando encontramos nuestra voz en la verdad. No podemos permitir que las sombras nos detengan. Nos necesitamos unos a otros para ser verdaderamente libres. Esa afirmación resonó como un tambor en el pecho de Juan. Él lo sentía, el poder de la verdad, la fuerza en la vulnerabilidad. El anciano asintió con sabiduría y agregó, cada uno de ustedes es una linterna en este camino. Pero no olviden que a veces, esa luz se apagará y necesitarán encenderla de nuevo, ya sea a través de la comunidad o del silencio en su interior. En ese momento, la sala se llenó de un murmuro reflexivo. Juan comprendió que no solo se trataba de compartir sus historias y brillar, sino que también había un valor profundo en el silencio. Un lugar de introspección y meditación donde se podrían encontrar con su esencia. Podríamos establecer momentos dedicados a la oración, al silencio. Un espacio en el que nos reconectemos con lo divino que hay en nosotros, propuso Juan, su voz surgiendo con una claridad inesperada. La idea vibró en la sala, se palpó en el aire como un eco divino, la mujer mayor que había hablado antes se unió a él. Sí, el silencio tiene su propia sabiduría. Ahí es donde nuestras almas pueden gritar, donde nuestros secretos más profundos pueden abrazar la luz del amor. Necesitamos permitir que el amor nos guíe, no solo en el ruido de las conversaciones, sino también en la tranquilidad del silencio. Juan sintió una oleada de emoción. El silencio podía ser un refugio, un lugar donde se encontraran con sus debilidades y fortalezas. Y en ese lugar, la magia de Dios podría ser desatada, nutriendo cada corazón. Mientras sus corazones ardían de intención, él miró a cada uno de sus compañeros. Nos dirigimos hacia un océano de transformaciones. Pero, ¿qué pasará cuando nos encontremos con las olas más altas? ¿Tendremos la fe para seguir adelante cuando el miedo sea más grande que el amor que nos une? Una profunda quietud envolvió la capilla. El anciano sonrió, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Amados, el temor nunca desaparecerá completamente, pero aprenderán a surfear las olas. Verán que en la profundidad de cada tempestad hay una oportunidad para redescubrir la calma interna. Con la mirada fija en Juan, agregó, este es el primer paso hacia lo que está por venir. Se aproximan días de desafío, pero también de revelaciones. ¿Están dispuestos a abrazar lo que está por llegar? La incertidumbre flotaba en el aire como un perfume inconfundible. ¿Cómo sería la verdad que Dios estaba preparando para ellos? Juan no sabía lo que vendría, pero sentía que estaban al borde de un descubrimiento profundo. Un poder sagrado estaba listo para surgir, y cada uno dentro de esa sala debía encontrar su luz en él. Silencio. El futuro era un misterio en el que los corazones danzaban entre el amor y la tempestad. El viaje apenas comenzaba. La capilla vibraba con la presencia del Espíritu Santo, y el aire estaba impregnado de una energía que difícilmente se podía describir. Juan, con su corazón latiendo fuerte, sintió que cada palabra de aliento y cada oración colectiva tejían una conexión única entre cada uno de los presentes. Esa noche, no solo habían compartido historias, habían creado un lazo sagrado. Cada vida representaba un hilo en el tapiz divino que Dios estaba formando. A veces, el camino hacia la luz es sinuoso, comenzó el anciano, su voz suave pero firme. Pero la verdadera fuerza no solo radica en el destino, sino en todo el viaje. Juan sintió como esas palabras calaban en su alma. La luz que habían encontrado, esa chispa sagrada, era el comienzo de algo grandioso, pero también llevaba consigo la promesa de desafíos por delante. La comunidad se había comprometido a organizar el festival,
Un evento donde abrirían sus corazones y compartirían sus dolores, sus esperanzas y su amor. Este evento no sería solo una manifestación de fe, sino un puente hacia la transformación social. La idea de llevar su luz a donde más dolor y sufrimiento existían resonaba en ellos como un eco divino, pero también plantó semillas de incertidumbre. ¿Y cómo enfrentaremos las sombras que seguramente se levantarán en nuestro camino? Preguntó una joven, su voz impregnada de preocupación. Las miradas se entrelazaron, y el silencio se llenó de preguntas. Juan respiró hondo, sintiendo la necesidad de compartir su verdad. Es en nuestras vulnerabilidades donde encontramos nuestra fortaleza, afirmó. No estamos solos en esto. Cada uno de nosotros llevará la luz, pero también la vulnerabilidad de ser humanos. Juntos, podemos enfrentar lo que venga. La comunidad se sintió animada ante sus palabras. En ese instante, Juan comprendió que cada uno de ellos estaba dispuesto a dar un paso hacia adelante, a aceptar no solo las bendiciones, sino también las pruebas que el futuro traería. Había una fuerza poderosa en la unidad, un recordatorio de que la luz puede brillar aún más intensamente cuando las sombras intentan oscurecerla. Nos necesitamos unos a otros, continuó Juan, no solo en los momentos de alegría, sino en las tormentas donde realmente se pone a prueba nuestro espíritu. Al escuchar esto, algunos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de liberación. Este abrazo comunitario, lleno de amor y empatía, era un testimonio del poder que habían descubierto juntos. Finalmente, se acordó que el festival se llevaría a cabo en una semana. Había tanto que hacer, cada corazón latiendo al unísono, pero el miedo a lo desconocido seguía presente. Y mientras la noche avanzaba, Juan sintió que un nuevo despertar estaba por suceder. Un susurro interior lo guiaba: este es solo el inicio de tu viaje. La luz en ti aún tiene mucho más que ofrecer. Los días transcurrieron, y la preparación para el evento comenzó. Hablaron con artistas locales, quienes ofrecieron sus talentos para unirse a la causa. Las sonrisas comenzaron a brotar en medio de la incertidumbre, creando un verdadero ambiente de esperanza. El amor de la comunidad se hizo palpable, todos eran un reflejo de la luz que surgía de sus corazones. Cuanto más se acercaba el gran día, más fuerte se sentía la tensión en el aire. La noche previa al festival, Juan se encontró nuevamente en la capilla, su lugar sagrado. Allí, frente al altar, se sintió abrumado. Las dudas lo invadían de nuevo. Señor, ayúdame a ser fuerte. ¿Estoy realmente haciendo lo correcto? Susurró al cielo. En ese silencio, sintió una calidez abrazándolo. Era como si Dios le respondiera: confía en mí. El día del festival rompió con un amanecer radiante. La comunidad se reunió en el parque, una mezcla de risas, música y oración llenaba el aire. A medida que las horas avanzaban, las historias comenzaron a fluir. La gente compartía como nunca, y allí, en medio de todo, Juan se dio cuenta de que el amor no solo se trataba de brindar luz, sino de encender estrellas en otros. Cada historia era una chispa, cada lágrima un camino hacia la sanación. Poco después de que la celebración comenzara, una madre, al oír el testimonio de su vecino sobre la pérdida de su trabajo, se levantó. Perdí a un ser querido y pensé que nunca podría sanar, pero aquí estoy, dejando que mi historia inspire a otros en lugar de amargarme. La multitud estalló en aplausos, las palabras resonaron en el aire como un ungüento para las almas presentes. El festival continuó creciendo en energía y amor, convirtiéndose en una auténtica manifestación de la luz de Dios en acción. Los miedos que antes habían acechado a Juan se disiparon mientras se abrazaban unos a otros en un círculo de oración. La vulnerabilidad de cada uno se había transformado en una fuerza inquebrantable, y allí, en ese momento, comprendió el verdadero poder del amor de Dios. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Juan tomó un respiro profundo, levantando sus ojos hacia el cielo. Señor, gracias por este viaje. Ayúdanos a mantener la fe mientras nos enfrentamos a las sombras. Haz que nuestra luz brille aún más, oró con fervor. El festival cerró con una promesa: seguir adelante como una comunidad unida, apoyándose mutuamente en la luz y la sombra. Juan, con su corazón rebosante de gratitud, sabía que esto no solo era el final de un día especial, sino el principio de un camino aún más grandioso. Mientras se dispersaban, el eco de aquellas voces de amor aún resonaba en las paredes de la capilla,
y Juan entendió que su misión apenas comenzaba. Con un nuevo sentido de propósito, se despidió de sus amigos, recordando que eran faros de luz entrelazados, unidos en la fe. Su esencia vibraba con un poder sagrado, listos para enfrentar cualquier tempestad, y así, con la fe renovada, cada uno avanzó hacia el horizonte, llevando consigo la luz de Dios y la promesa de transformación. Este es solo el comienzo, pensó Juan mientras se adentraba en la noche estrellada. Estamos listos para todo lo que venga. Nunca olvides que tu voz puede ser la chispa que encienda la luz en otros. Si este mensaje tocó tu corazón, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que otros escuchen estos mensajes poderosos. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte del cambio.